Uno, digamos que hasta venir a la casa de Dios con frío es también bendición. Amén. Yo los invito, yo quiero que abramos la Biblia. Antes de sentarnos vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, así en el mismo espíritu que hemos estado en este culto. Vamos a leer un solo versículo de la palabra de Dios. Esto es en 2 Corintios capítulo 6, el verso 2. Amén. Yo lo voy a leer y ustedes van a estar muy atentos en la lectura. Entonces, 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Yo los invito, pueden estar en sus puestos. Bueno, creo que no hay nada más hermoso que tenemos los cristianos, que es podernos todos congregar para darle gloria y honra a aquel que se lo merece. Amén. En esta noche, si Dios me lo permite, voy a intentarles hablar un poco desde mi punto de vista acerca de un tema que le quiero colocar un poco como ladrón en la noche. Yo sé que muchos hemos leído esa expresión se riega por los evangelios bastante, ¿cierto? Como ladrón en la noche. Entonces, iniciando por este texto y dando como la apertura diciendo: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Todos los que estamos aquí es porque fuimos socorridos. Recordamos que y sabemos y tenemos muy claro que nosotros no éramos aceptos delante de la presencia de Dios, que solamente había un pueblo escogido y que ese pueblo era el pueblo de Israel, que era un pueblo de linaje de sangre, más no linaje de nuestro Cristo inicialmente. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y Él nos oyó. Amén. Él oyó que nosotros estábamos necesitados y Él nos socorrió. Y nos dio un día de salvación. Y dice: y aquí el tiempo aceptable. Está diciendo Pablo acá: y aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Y yo creo que muchos de los que hemos oído ese versículo siempre lo hemos utilizado, lo hemos escuchado diciendo acerca de que venga, y le decimos al amigo: venga, arrepiéntase ya, porque hoy es su día de salvación. Y está bien, porque cada uno tenemos un día para llegar a los pies de Cristo. Y querido amigo que te encuentras acá, este es el día aceptable. Amén. Pero cuando la Biblia se refiere a que Dios nos abrió un día de salvación, no es específicamente una fecha de 24 horas de calendario, sino que Dios, en el día que murió en la cruz del Calvario, en el día que se rompió el velo del templo y hubo espacio para que entráramos al lugar santísimo, a que participáramos de la santa presencia de Dios, desde ese día amaneció nuestro día de salvación. Y estamos viviendo el día de salvación. Pero así como los días obviamente no son estáticos, es decir, ellos van avanzando, van de hora en hora y el sol se va poniendo en diferente lugar, obviamente, según como avanza el día. Así también este día de salvación ha de acabarse en algún momento. Pero la Biblia nos dice que no se sabe ni el día ni la hora, es decir, no se sabe exactamente cuándo se va a acabar este día de la dispensación de la gracia. No tenemos el conocimiento exacto de cuándo va a ser, pero sí tenemos una promesa muy certera y que tenemos todos los seres humanos ser prudentes y entender que es una realidad. Y es que sí vendrá el fin del día de salvación. Y eso quiere decir, hermanos, que no es simplemente vivir por vivir el evangelio, sino que nosotros debemos vivir para estar preparados para el día del Señor. Amén. Sea que muramos o sea que el Señor
venga por nosotros su pueblo. Amén. Dice en Marcos 13, para seguir ahondando un poquito, yo quiero que vayamos con paciencia mirando el día de salvación. Dice, mire, Marcos 13, capítulo, vamos a leerlo desde el 32, creo que tenemos buen tiempo y estamos todos tranquilos y relajados. Y dice, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos exactamente cuándo está el tiempo, pero sí tenemos conocimiento nosotros de que este día va avanzando. Mire que la Biblia hay unas cosas que son especiales en la Biblia y me gusta mucho también. Ustedes si van y leen Mateo capítulo 24, que está hablando acerca del día del Señor, el día del juicio, también habla de las dos cosas. Es complejo un poquito, pero es muy bonito ver el capítulo 24 de San Mateo, cuando está hablando allá acerca del tiempo y de la hora. Nos está hablando de que no hay señales precisas, no tenemos con qué nosotros cronometrar. Para nosotros, para el día normal, podemos utilizar el reloj, y así como este reloj que tengo acá, el que tiene acá o el que tiene su celular, nos ayuda a cronometrar cuándo inicia el día y cuándo se termina. Así no hay un reloj que nos pueda decir cuándo es el tiempo de salvación. Y ahí recalco de pronto al amigo que está escuchando de este evangelio, y a mí siempre me gusta decir que es necesario que nosotros tomemos la decisión temprano. Porque a veces, y hablando de la decisión de salvación, aquellos que no la han tomado, nosotros pensamos que puede ser un poco más adelante y tenemos nuestras excusas. No estoy lo suficientemente preparado, no es el momento, no me siento bien para con Dios, y siempre creemos que habrá un poco más allá, que lo podremos hacer más allá, pero tenemos que tener presentes que nada nos asegura el día de mañana. Amén. El día de la salvación es un día que se puede cerrar en cualquier instante. Incluso estando aquí, nosotros sentados en esta noche, todos tranquilos y gozándonos en esta noche y disfrutando del frío, y de pronto vamos a ir a tomarnos un chocolate caliente con queso cuando termine este día de servicio, pero nada nos asegura que nuestros planes ni a siquiera a unos cuantos minutos puedan ser seguros, porque el Señor está a las puertas y es lo más certero que hay sobre la faz de la tierra. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es una palabra muy importante para nosotros los cristianos, sobre todo en los últimos momentos. Velad. Amén. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Amén. Entonces, la venida del Señor es un tema que tiene que estar muy metido en nuestros corazones y tiene que ser el primer fundamento de la vida cristiana de nosotros, porque no podemos entretenernos en otra cosa. Mire que un día es muy particular. En la mañana, normalmente casi todo ser humano, cuando llegan las horas de la mañana, son las horas más activas. Si usted estudia, algunos dicen que bueno, que les gusta estudiar en la noche, que tienen más capacidad, pero son unos pocos. Pero en realidad el cerebro del ser humano está más capacitado para adquirir conocimiento en las horas de la mañana.
Son las mejores horas para poder nosotros de pronto adquirir alguna cosa que queramos hacer más adelante, una habilidad, un trabajo. Cuando llegan ya las horas de la tarde y luego del almuerzo, muchos le dicen hasta la marea alcalina, ¿cierto? Es decir, después de que almorzamos ya no sentimos la misma energía, el cuerpo nos empieza a pedir que descansemos un poco. Y en la tarde, aunque tratamos de ponerle la misma energía, muchos dicen nos toca tomar café, porque la tarde se hace pesada y a veces se puede poner hasta algo larga. Pero cuando llega la noche, es cuando el cuerpo empieza por naturaleza a adormecerse. Cuando llega la noche es cuando nosotros como seres humanos empezamos a sentir que nuestros ojos se nos empiezan a cerrar fácilmente y de pronto si no estamos bien preparaditos para esto nos podemos quedar dormidos en cualquier lugar. Y yo creo que todos somos testigos que de pronto de vuelta del trabajo, si venimos en una ruta, en un bus, 6 de la tarde, después de haber trabajado fuertemente, podemos estar pegados a la ventana y ahí de pronto empañándola nosotros con, ya saben qué, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Pero lo que quiere decir en el día del Señor, porque la palabra del Señor dice que el día ya ha pasado, ¿cierto? Ha transcurrido y estamos en los últimos momentos de este día, es decir, ya podemos decir que estamos prácticamente anocheciendo en el día del Señor, en el día de salvación. El día de salvación es un día en el que no sabemos a qué hora se va a cerrar, pero la noche se aproxima y nos es señal de que las cosas se están cumpliendo y que nosotros tenemos que estar más preparados. Amén. Tranquila, ¿no? Gracias, mi hermanita. Cada vez más preparados, pero así, mire que de pronto, hermanos, si volvemos a la historia bíblica, y yo quiero que, para que seamos un poquito de buscar el entendimiento, mire que cuando la iglesia inició allá en Belén, en Jerusalén, era una actividad bastante grande de la iglesia. Mire que en un solo día se pudieron convertir 3,000 hermanos a la iglesia. O sea, eso es muy difícil en estos tiempos. La actividad del día era grata, era buena. También en estos tiempos se convierten. Pero en el inicio, el evangelio estaba en todo su furor. ¿A qué me refiero? En el inicio, mis hermanos, aunque los cogían a los cristianos y los encerraban en cárceles y los amenazaban con que o negaran al Señor Jesucristo o serían de pronto crucificados al igual que el Señor, o serían lanzados a los leones, o serían castigados severamente. Y la mayoría de cristianos prefería prevalecer en el Señor que arrepentirse de haber tomado la decisión de salvación. En los tiempos anteriores era cuando tener que predicar el evangelio, y eso no hace 2000 años, mis hermanos, cuando llegó aquí el evangelio en 1937, predicar el evangelio era una cosa tremendamente difícil. Llegar a un pueblo y hablar de que había un plan de salvación, que no era la religión común, sino que Dios estaba buscando exactamente los corazones. Y allá en esos pueblos se convertían, mis hermanos. Y aunque los perseguían a machete, a pistola, los sacaban. Aunque las amenazas eran diarias, aunque la muerte de un cristiano era normal, cada vez el espíritu del cristiano se efervecía cada vez más y la predicación del evangelio se daba con milagros, con hechos hermosos. Y nosotros nos gloriamos, de pronto cuando leemos la historia de la iglesia, vemos cómo se manifestaba la gloria de Dios. Y que la gloria de Dios era grande sobre las cosas que tenía nuestra historia como iglesia.
Pero en estos últimos tiempos, pero en estos últimos momentos, ya no es tan así, mis hermanos. Ya no nos persiguen. Ya antes nos invitan a que de pronto nosotros seamos los que hablemos del evangelio, y nosotros somos los que nos da pena de pronto hablar del evangelio. Ya no existe una persecución directa, sino que antes todo el mundo dice ser cristiano y prácticamente no se diferencia una cosa de la otra. No se diferencia realmente qué es ser cristiano de simplemente una moda de decir yo soy de Cristo. En los tiempos de la noche es donde se empieza a adormecer naturalmente el corazón del hombre. Pero ahí es donde estamos nosotros los cristianos llamados a velar. La Biblia dice: no durmamos, sino que andemos como si estuviéramos. No andemos entretenidos como los otros, que están entretenidos en este mundo y en los negocios de este mundo, sino que estemos entretenidos y con la meta en el negocio de nuestro Padre, en nuestra salvación. Dice la Biblia que tenemos que correr esta carrera. Ya estamos finalizando la carrera. Faltan los últimos metros y puede ser que muchos vengamos cansados. Pueden muchos que ya no vengamos corriendo, sino que vengamos a paso lento. Y otros de pronto ya estemos sentados. Y otros de pronto están pensando hasta volver un poco atrás. Pero la Biblia no nos dice, y el mensaje de Dios no nos dice que nosotros que debemos que volver atrás, sino que nosotros debemos despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y que corramos esta carrera que es puesta por delante de nosotros con paciencia. Tenemos que velar, mis hermanos, porque el mundo ya tiene entretenido a esta última generación. Antes, mezclar un cristiano con el pecado era difícil, porque era difícil que le llegara hasta las condiciones de tentación al corazón del hombre en su vida. Pero ahora, mi hermano, usted puede tener el mismo tema que de pronto no le está dejando avanzar en su propia casa. Usted puede estar cargando con aquella cosa que no lo está dejando velar y que le está dejando adormecerse en este tiempo. Nosotros de pronto nos escandalizamos como cristianos cuando vemos que este mundo está haciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Por allá en Isaías creo que es donde dice que esta generación llamará a lo malo bueno y a lo bueno le llamará malo. Es en esta generación donde estamos con las leyes humanas exaltando al pecado y poniéndolo en los más grandes lugares de eminencia para que sean como glorificados. Y yo me refiero, yo creo que ustedes todos trabajan en empresas, y un tema que se ha vuelto muy común, por ejemplo, en mi empresa, y no quiero descalificar, mi empresa es muy buena empresa. Dios me ha bendecido en ella y me ha permitido obviamente prosperar con mi familia, bendición económica y todo. Pero es muy normal hasta en mi empresa ver cómo se exalta al pecado en cierta forma, trayendo primeramente las cosas que son desagradables de Dios como si fueran las cosas que hay que representar en búsqueda de la supuesta unidad y de que debemos que hacer campo pues aquellos que son diferentes a nosotros. Y es que primeramente
nosotros como cristianos no hacemos diferencia de personas, sea su condición. Dios ama a todo ser humano. El cristianismo no odia ni aparta a aquel que hace lo que no es sano, ni delante de la moralidad, ni delante de los ojos de Dios. Pero el cristianismo sí quiere y necesita tocar esas vidas para que sean transformadas y liberadas de la carga del pecado que les asedia a ellas. Pero en este mundo se está haciendo más natural con las leyes humanas glorificar el pecado. Y ustedes saben exactamente a qué esto, que días pasaba por aquí y una hermana de la escuela dominical nos explicaba que venía un proyecto de ley en el cual iban a prohibir, gracias mis hermanos, a los padres poder enseñar a sus hijos conforme al camino de Dios, y que tendrían que dejarle eso pues a la parte humana. Y de pronto nosotros nos asustamos, pero tenemos que recordar, hermanos, que nuestras armas no son carnales. Nosotros no le tememos a la ley, porque aquí se puede levantar el demonio y sus secuaces, y seguro, mis hermanos, que veremos cosas más terribles que estas. Pero cada vez que sobreabunda el pecado, va a tener que sobreabundar la gracia del Señor. Glorifique a Dios en esta noche, mi hermano. La gracia de Dios se tiene que hacer manifiesta. Y mire, mi hermano, nosotros no tenemos, de pronto hasta hay grupos cristianos preocupados porque tienen que formar grupos políticos y que tienen que votar por ellos, que porque o si no en el Senado y en la Cámara de Representantes y hasta nuestro propio presidente va a destruir la moral de este país y no nos va a dejar vivir cristianamente y va a destruir nuestros hogares cristianos. Pero yo le digo una cosa: deje que este mundo se pervierta cada vez más, pero usted cada vez límpiese más para la gloria de Dios. Dios necesita que usted y yo seamos aquellas luces de la noche. Mire que Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y si la luz es necesaria alumbrar en todo tiempo, es todavía más necesaria que alumbre cuando la noche llega. Hermano, este mundo ya no le queda nada. No hay aquí nada que salvar. Mire, si usted lo mira, de pronto veníamos hablando con unos compañeros de trabajo y decíamos, aunque nosotros nos emocionamos en nuestro trabajo por construir proyectos y que la infraestructura tiene que ser más grande y que viene otro proyecto mejor, y yo también me emociono en eso, también llegamos a la conclusión en un momento que racionamos, este mundo no va a aguantar tanta cosa que nosotros le hacemos. Cada vez queremos hacer edificios más grandes, represas más grandes, infraestructura más grande, destruir más bosques, hacer todo lo que queremos hacer. Mire, hermano, ni naturalmente a este planeta le espera un buen futuro, y mucho menos espiritualmente, porque si anda el mundo perdido naturalmente, destruyendo la misma naturaleza que es el reflejo de la gloria de Dios, cuánto más esa comunión con Dios que el ser humano tiene que tener por naturaleza. El tiempo ya está muy cerca. Nuestras armas no son carnales. Hermano, nosotros no tenemos que luchar como lucha este mundo. Nosotros tenemos es que cubrirnos de la gloria de Dios.
Puede ser que a usted le toque algún día trabajar en un medio de tanta perversión que usted diga, ¿cómo yo sobrevivo en este lugar? Pero Dios le va a dar fuerzas y le va a dar armas espirituales para que usted pueda hacer luz en el peor escenario que pueda haber. Porque Dios necesita hacer mostrar qué es la verdad del evangelio, qué es la luz del mundo, qué es la verdadera transformación, qué es eso de lavar la vida de un hombre y hacerlo nuevo. Este mundo algún día se va a cansar de ver la destrucción que tiene a cada uno, porque intentan ser felices en sus placeres y en sus deseos, pero no lo van a conseguir jamás, porque la verdadera felicidad del hombre solo proviene de la bendición de Dios y de su Santo Espíritu. Tú y yo somos los llamados a velar y orar. Romanos capítulo 14, capítulo 13, verso 11, 12, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día en el que el Señor vendrá. Desechemos pues nosotros totalmente las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, mi hermano. Nuestros problemas no son, mi hermano, de pronto enfocarnos en lo que está enfocado el mundo. Y déjame terminar ya con estas últimas palabras para que vayamos cerrando. A mí me gusta también mi trabajo y me gusta competir, y ahorita hay un espacio para avanzar en la carrera profesional y todos estamos allá. Pero no debe ser para mí mi primer objetivo en esta vida. Las riquezas están por doquier y son muy atractivas, mi hermano. Y trabajar por el dinero y la necesidad del dinero parece ser muy bueno y parece recompensar muy bien. Pero no es nuestro primer objetivo. No cambies al Señor. No cambies los tiempos de Dios por conseguir algo más. Porque la Biblia dice que es mejor que perdamos algo aquí en la tierra, una mano o un ojo, y entrar sin un ojo o manco al reino de los cielos, que teniéndolo todo o habiendo conseguido todo lo que este mundo nos quiere dar, nos quedemos, nos durmamos y no velemos. La Biblia dice, y tiene una historia, y con eso ya termino. Yo sé que me estoy alargando, pero todos hemos comprendido cuál es este mensaje. Una historia para mí muy hermosa, yo la utilizo mucho, y es la historia de las 10 vírgenes. Ya de hecho, cuando usted está en su casa, leas el San Mateo capítulo 24 y prosiga con el 25, que ahí está. Y dice que habían 10 vírgenes que estaban esperando al esposo que se iba a casar. Y el trabajo de ellas era en un día específico pararse con sus candelabros, con su luz, a esperar a que en cualquier momento del día o de la noche podría pasar el esposo para llevarlas a la boda. Ellas eran las invitadas.
Y dice que ellas estuvieron ahí todo el día pasó y llegó la noche. Y todas de ellas empezaron a cabecear un poco. Y hasta que de pronto, dice ahí, se durmieron. Hasta que empezaron a tocar las trompetas de la fiesta, porque venía el príncipe por aquellas vírgenes. Y dice que en ese momento, cuando empezaron a escuchar las trompetas, cuando empezaron a escuchar la fiesta, porque la fiesta más grande que hay es la salvación, que es una realidad muy grande. No sé si, y eso lo digo es por cuestión de los amigos. Me voy a detener un segundo acá y es, mire, algo tiene de especial el número 10 en la Biblia. Y acuérdense que es la parábola de las 10 vírgenes. 10 en la Biblia, yo lo he entendido como que es algo que es ciertamente y es innegable. Ese es el significado que más le podemos extraer al número 10 en la Biblia. Cuando Dios dijo que iba a extraer a Israel y lo haría su pueblo y lo limpiaría, fue a Egipto y lo sacó por medio de 10 grandes plagas, demostrando al Señor que era cierto lo que Él había prometido y que no se podría dudar. Sadrach, Mesach y Abednego, dice, no se contaminaron de la comida del rey. Y fueron hallados 10 veces más sabios, es decir, no habían más sabios que Sadrach, Mesach y Abednego en todo el reino de Babilonia, que fue el reino más grande que existió en ese tiempo sobre la tierra. Era innegable la inteligencia y la sabiduría que Dios les había dado. Era algo ciertísimo. Nadie podría defraudar esas palabras. 10 son los mandamientos y no se ha pasado ni una jota ni una tilde de lo que el Señor prometió en su palabra. Y 10 son las vírgenes. Y eso quiere decir que la venida del Señor es el tema más ciertísimo que existe sobre la faz de la tierra, querido amigo. No vamos a ir a ningún otro planeta, no vamos a salir, no vamos a tener otra oportunidad. La única oportunidad que tienes tú es que el Señor va a venir por su pueblo. Él lo prometió y es la cosa más cierta que hay sobre la tierra. Pero algo de estas 10 vírgenes, y con esto ya terminamos, es que estas, cuando ya llegó el momento de la trompeta, cuando ya estaban en fiesta, cuando ya estaba todo, 5 se dieron cuenta que no estaban preparadas e intentaron en el último momento prepararse, pero no lo consiguieron. No habían velado, no estaban llenas de aceite sus jarras, no habían hecho conforme a como era necesario antes de que el día acabase y antes de que el rey viniera. Y termina la historia simplemente diciendo que vino el Señor y se llevó las primeras 5 y que las otras se fueron a tratar de conseguir, a correr a ver si conseguían aceite en un momento, y fueron y corrieron y después se dieron cuenta que las habían dejado, y por último se fueron a ver si entraban por la puerta donde estaban las bodas que se estaban efectuando, y dice que las puertas estuvieron cerradas y ellas dijeron: Señor, ábrenos. Pero Él les dijo: no os conozco. Mi hermano, no nos puede pasar a nosotros de que no estemos preparados el día de la venida del Señor. Y amigo, no le deseo que usted no esté preparado el día de la venida del Señor. Que de pronto le toque venir a las puertas de este mismo lugar y encuentre las puertas cerradas de esta casa. Y usted está intentando abrir y diciendo: ábrame, yo necesito. Y le aseguro que nadie le va a abrir. Y que no va a haber palabra. Y que no va a haber espíritu. Y que no va a haber tiempo. Porque ya las bodas del Cordero se habrán efectuado.
Vamos a estar en pie en esta noche. Vamos a orar. No sé si alguien le haya tocado el corazón este mensaje. Y cada uno, según su sinceridad, acuérdese que es necesario que velemos en este camino del Evangelio. Que no durmamos, sino que velemos. El altar está abierto si cualquiera quiere venir, mi hermano. Pero lo que vamos a pedir de corazón es que nosotros, como la iglesia suya, su amada, estemos listos para el día.